vamos a empezar con esta información que se dio a conocer esta mañana, la mayor incautación de droga, de cocaína, de la historia que cae en Europa. Escuchó bien, señora, señor, estamos hablando de 23 toneladas de cocaína procedentes de Paraguay. Vamos a ir dándoles los detalles, cómo estaba disfrazada esta enorme cantidad de droga, pero para eso ya está el compañero Francisco Ortiz, que va a ir relatándonos cómo se dio el hallazgo, en qué lugares concretamente, un puerto de Alemania, otro puerto de Bélgica. Contanos, Fran, adelante, buenos días. Muy buenos días, Menchi. Y exactamente el 12 de febrero las autoridades de aduanas de lo que sería el puerto de Hamburgo incautaron cerca de 5 contenedores que eran procedentes de nuestro país y que contenían primeramente 16 toneladas de cocaína. La droga estaba oculta en distintos frascos, baldes o paquetes de mercaderías que habían salido aproximadamente hace unos meses atrás de nuestro país. Esto también se dio a conocer gracias a un trabajo de inteligencia de las autoridades de aquel país que ya estaban en alerta sobre el tránsito de dichos contenedores y que a su llegada se percataron de la irregularidad, porque aparentemente algunos de los frascos estaban prácticamente pegados que contenía la droga y la mercancía que realmente tenía estos productos. Esto fue comunicado también a distintas autoridades de Europa y ya para finales de este mes se logró la segunda incautación en Bélgica, en un puerto de Bélgica, donde lograron incautar también 7 toneladas de cocaína, también procedentes de nuestro país, aparentemente por el mismo grupo que se dedicaba a este negocio ilícito y que ya tenía a unas personas esperando en el puerto de Bélgica, donde finalmente fue detenida una persona de 28 años que está siendo investigada ahora por las autoridades de Alemania y también de Bélgica con respecto a esta numerosa carga. Lo decíamos, Menchi, también en cuanto a la manera de disfrazar la carga. Ellos utilizaban frascos de conserva, latas, también baldes, para poder meter entre esta mercancía la droga, la cual fue hallada por las autoridades primeramente de Alemania. Bueno, realmente imponente esta información. Estamos hablando, según las autoridades aduaneras de Alemania, de la mayor incautación de cocaína de la historia en Europa. O sea, estamos hablando de una cantidad descomunal, 23.000 kilos, 23 toneladas, entonces 16 toneladas por un lado en el puerto de Hamburgo, que queda en el norte de Alemania, y luego estas 7 toneladas en el puerto de Amberes, en Bélgica. Y una sola persona detenida hasta el momento. ¿Es de nacionalidad, me decía Fran? Hasta el momento no quisieron brindar la nacionalidad de esta persona también para no interrumpir la investigación que lleva a cabo tanto las autoridades de Alemania y Bélgica, así como también de nuestro país, porque lo que se busca es llegar a los responsables que habían enviado la carga de algún puerto aquí de nuestro país, Menchi. Por eso es que no están queriendo brindar muchos datos en cuanto a identidades, pero lo cierto y lo concreto es que la carga ya había llegado primeramente a Alemania el 12 de febrero. En aquella fecha lograron la incautación de la primera gran carga de 16 toneladas y ya para el 21 de febrero lograron en Bélgica el segundo procedimiento, donde incautaron 7 toneladas también de la droga que había sido enviada desde nuestro país. Habló la titular de la Senat, la ministra Sully Rolón, respecto a este importante cargamento que cae en Alemania y en Bélgica. Vamos a escucharla, Fran, y después seguimos conversando. En este momento estamos iniciando esta publicación, porque investigación ya lo estábamos haciendo hace semanas atrás. Paraguay no produce cocaína. Paraguay es un país de tránsito, por todos conocidos, ¿verdad? Como ya siempre estamos conversando, es por eso que nosotros tenemos que proteger nuestra frontera y nuestro espacio aéreo. Paraguay no tiene coca, por lo tanto no puede producir cocaína, sí produce marihuana y es la lucha que estamos teniendo ahora de conseguir financiamiento para la compra de los escáneres, de compra de más tecnología. Claro, investigaciones que tienen que ir más allá de lo que son los cargamentos propiamente, sino quienes están detrás de la financiación de esta importante carga, Fran, porque obviamente aquí tienen que haber capitales importantes también para la compra de la droga. Digamos que es un esquema enorme el que tiene que estar muy bien coordinado para que esa droga pueda salir. Se supone que de Colombia o de Bolivia probablemente viene vía el Chaco paraguayo y llega hasta
En este caso, puertos que están en el área central, pueden ser cualquiera de los puertos privados, todavía esa información no se tiene, de qué puerto salió, cuándo salió, son preguntas que todavía no tienen respuestas, porque obviamente hay un sigilo prudente, que es el que hay habitualmente cuando se descubre un cargamento tan importante, porque tienen que ir justamente detrás de todo ese esquema que estaría propiciando la salida de semejante cantidad de cocaína de nuestro país. Frank, ¿qué dijeron otras autoridades respecto a este importante hallazgo que se dio a conocer? En realidad se dio a conocer el día de hoy, pero ya esto tenía un seguimiento desde el 12 de febrero. Así es, el propio ministro del Interior, Arnaldo Yucio, hablaba de ya tener datos sobre el tránsito de estos contenedores que habían salido aproximadamente hace 3 meses atrás de nuestro país. Ellos ya manejaban dicha información, pero estaban en comunicación constante con las autoridades de los países europeos para tener en alerta a todos los puertos con respecto a dicha carga. Es que lo que se mencionaba también es con relación a la carga anterior que había sido incautada en nuestro país con más de 3 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas a distintos países. En aquella ocasión se logró evitar que eso salga de uno de los puertos de nuestro país y por eso ya estaban en la alerta las autoridades. Lo que mencionó también el ministro en otro punto, Menchi, como también lo decía primeramente la ministra, es que Paraguay no tiene la capacidad de poder elaborar tanta carga de droga, que no tiene todavía los elementos necesarios ni la logística para poder procesar 23 toneladas de cocaína, pero lo que no se descarta es este trabajo triangulado que ellos le dicen, es que la carga procedente real habría salido de países como Colombia, Bolivia o Perú, que hayan llegado a nuestro país hasta un puerto y que finalmente hayan ido hasta la zona de Europa donde finalmente se logró su incautación. Nosotros hablamos con el ministro y daba detalles también de un plan para reforzar los mecanismos de seguridad en los puertos y también en otras fronteras, ya sean terrestres, aéreas o también marítimas. Menchi. Escuchamos a Yucio. Bueno, la información que siempre, que desde aquellas incautaciones que se dieron el año pasado, es que ya estaban en ruta varios contenedores que podrían eventualmente contener igualmente droga. Por eso inmediatamente se contactó con muchas autoridades de la región y también de los puertos en donde eventualmente podrían ir esos contenedores que salieron de puertos paraguayos. Contenedores de puertos paraguayos, pero que en su mayoría no van obviamente directo a destino, sino que tienen que pasar por puertos de la región, ¿verdad? Como este mes, a mí me encantaría presentar ya este mes una propuesta, un plan, una estrategia que abarcaría justamente cielo, tierra y agua. Fortalecer un poco también las Fuerzas Armadas en ese sentido. La idea es que con esta propuesta se fortalezcan dentro de lo que se puede, ¿verdad? Razonablemente casi todas las fuerzas públicas, ¿verdad? Priorizando sus necesidades, y nosotros estimamos entre 100 o 150 millones de dólares que pueden ser estimados a un pago de 10 años. Y eso a ese tiempo razonablemente es digerible por nuestro presupuesto. Bueno, fíjense, a propósito de lo que decía Arnaldo Yucio, Fran, ese cargamento que estaba disimulado entre bolsas de carbón que se detectaba en un puerto privado de Villeta el año pasado en nuestro país, podría tener algún tipo de conexión con este cargamento que salía, digamos, según lo que decía Yucio y según lo que decía la ministra Rolón, podría haber salido hace 3 o 4 meses incluso de Paraguay, porque no van directamente al puerto de destino final, digamos que en este caso fue Hamburgo y también Amberes en Bélgica. Entonces, evidentemente tienen que pasar por una serie de procedimientos, de paradas antes de llegar a su destino final, por eso el tiempo que se tarda en el traslado de semejante cantidad de droga. Estamos hablando de un volumen realmente que no podemos siquiera imaginarnos, Fran. Cuando se descubre aquel cargamento, que fue en octubre creo del año pasado, mezclado entre bolsas de carbón, nos quedábamos impresionados con la cantidad de cocaína, eran 3 toneladas y acá estamos hablando de 23, o sea,
es realmente monumental la carga que se descubre en estos países europeos y ahora habrá que ver si se puede llegar hasta el origen de este cargamento y los responsables de haber traído esta droga desde alguno de los países productores, porque Paraguay definitivamente no es país productor de cocaína, y cómo la metieron aquí, cómo llegó hasta el puerto de donde salió. Hay muchas respuestas que todavía nos tienen que dar, Francisco. Es así, y la carga es tan grande que tampoco se puede tener exactitud en cuál sería el valor económico. Se hablan de miles de millones de dólares, Menchi, teniendo en cuenta que son 23 toneladas. En el procedimiento anterior aquí en nuestro país hablábamos de solamente de 3 toneladas y se habla también de un monto muy superior, y por eso es que ahora es difícil precisar cuánto o cuál sería el valor económico de dicha carga. Ahora lo que ya se tiene, según lo que decía la ministra Sully Rolón, es una breve estructura de personas que conformarían el esquema, que trabaja para poder enviar de aquí este cargamento, pero los operativos se están comenzando de forma sigilosa. Recién en los próximos días se podrían tener datos de procedimientos que está realizando esta semana la Secretaría Nacional Antidrogas con respecto a esta enorme incautación. Gracias, Francisco, muy amable, hasta luego.